Hace nada, el 10 de octubre, en la sala más actual del planeta, la Filarmonía de Hamburgo, se ha estrenado Multiverso, un concierto para 2 órganos recién compuesto, dirigido por él y bajo su batuta la Concertgebouw Orchestra. ¿Cómo ha sido escuchar la obra por primera vez y dirigirla en esas condiciones? Es ist ein großartiges Projekt, weil das Thema vom Multiversum, es betrifft uns alle. Son 40 años de teoría los que nos hablan de un sistema de universos que pueden ser diferentes, pero que funcionan, digamos, de una manera análoga. Diferentes cosmólogos también han hablado de diferentes principios, del que usted subraya sobre todo la teoría de cuerdas, precisamente por la analogía que tiene con la música. Können unterschiedlich sein, aber wie die Kosmologen sagen, die Prinzipien. War in Hamburg in einem futuristischen Saal. Bueno, pues el concierto tuvo lugar en Hamburgo, en una sala, podríamos decir, futurista, que plantea un fenómeno acústico muy moderno y muy preciso. La sala además tiene un gran órgano y entonces Edwards tuvo la idea de añadir un segundo órgano, un Hammond, precisamente para recrear ese rodear al público completamente por el sonido. Ich möchte noch eine andere Orgel, das ist eine Hammond-Orgel, und das wird dann im Saal das Publikum herum klingen. So wird das Publikum in einer großen kosmischen, multiversionalen Klang sitzen. Das war das Konzept. Comenta también que en el programa tendrán 4 solistas. En Shadows, su obra, una flauta y un clarinete, las 2 solistas las ha considerado fantásticas, han venido ya al primer ensayo con precisión y la obra ya muy montada. También otros 2 solistas serían los 2 violas de Dargai que también sin problemas han abordado la obra. Él está, por lo tanto, muy contento de cómo ha ido todo y también se siente muy agradecido.
kam jeden Morgen so glücklich und lächelnd und froh hierher. Das Orchester ist sehr homogen. Comenta que la experiencia le ha parecido muy positiva, que cada mañana llegaba contento a los ensayos, que se ha encontrado con una orquesta homogénea, con una actitud también homogénea y disciplinada, que han ofrecido bonitos solos, los diferentes instrumentos también, y que han tenido tiempo para dedicarlo a un programa complejo, un programa húngaro, del que destaca especialmente la obra de Bartók, por la importancia que tienen también los intérpretes y los instrumentos que tocan. Bartók, die wichtigste für mich, weil das ist Repertoire für jede Instrumentalmusiker. Para usted la composición consiste en encantar, hechizar al público a través del sonido, que le interesa la técnica que le permita transformar en sonido lo increíble. Digo que a menudo partimos, sin embargo, de la situación en que hablar de música contemporánea supone que es muy difícil, se necesitan conocimientos previos, demasiada concentración, o es que es abstracta. Y la pregunta sería entonces, con esa posición de la magia y del hechizo, ¿qué puede decirnos al respecto? Entschuldige, dass ich das so sage, aber die Frage kenne ich seit 40, 50 Jahren. Und ich habe versucht, immer sehr einfach zu sein. Realmente conoce la pregunta desde hace ya 40 o 50 años. Y tendría que decir que la música contemporánea en realidad es lo más natural. En siglos anteriores, en siglos pasados, también se tocaba, en el tiempo en el que se creaba, se tocaba a la vez, y tocamos esa música porque vivimos nuestro propio tiempo. ¿Que hay poca gente? Pues quizás sea así, pero muchas personas están involucradas en la actividad, y es una actividad que presenta novedades. Oímos no solo conciertos, también escuchamos por la televisión, por la radio y en plataformas como iTunes u otras, y realmente si revisamos la audiencia, hay una audiencia altísima. El público va también a los conciertos y se llenan salas de 2.500 o 2.000 o 6.000 personas, que ha dado diversos ejemplos desde Hamburgo, Sydney, Londres. Y de hecho no puede responder a todo lo que le piden a él en cuanto a encargos. Quizá lo que habría que decir es que realmente la pregunta está ya muy vieja. Zeitgenössische Werke gehört, da werden Sie staunen.
Es war in jeder frühere Epoche unterschiedlich. In dem Mittelalter gab es nur zwei Sorten, eine für die Musik für die Kirche und Musik für das Volk. In der späteren Zeiten, Barock, kam die Hofmusik. Comenta que en todas las épocas pasadas ha sido diferente esa comunicación con el público. Si antiguamente podríamos hablar de dos líneas, la música de iglesia, digamos, la música para el pueblo, la popular. Después, en el barroco, con la aparición de la aristocracia, también nacen nuevos repertorios. Después, con los cambios sociales y la burguesía, y el nacimiento de la burguesía, más o menos en la época de Beethoven, nacen las salas de conciertos. Si eso ocurre es porque los ciudadanos querían escucharla, y es que la música es porque la gente quiere escucharla. Actualmente estamos en una situación casi sin fronteras, pero siempre se escribe procurando en que pensando en que se vaya a escuchar. Ed Vos en concreto se toma muy en serio al oyente y a la presencia y la entrega del oyente a la escucha. Y sobre el intérprete comentaría que es el responsable de llevar esas ideas al público, de transformarlas para el público. Selbstverständlich ist sehr einfach, also die Ideen von den Komponisten oder wenn Schauspieler die Ideen von den Schriftstellern zum Publikum zu führen, auszuführen.